he reflexionado muchísimo sobre cuál podría ser la relevancia de la caligrafía o por qué casi desde pequeño, desde que era niño, siempre tuve tendencia a quedarme embobado analizando la caligrafía de los demás y también, aún sin saberlo, reflexionando sobre la mía. Recuerdo que pasaba horas intentando mejorar la calidad dibujística de una palabra. Con esto quiero decir que no me interesaba tanto que la palabra dijera mamá, casa o jardín, sino que mamá, casa o jardín adquirieran cualidades dibujísticas. La importancia para mí de la caligrafía reside en una circunstancia que me interesa no solamente en el propio ámbito de la caligrafía, sino en el genérico que atañe a cualquiera de las artes plásticas. Y es el hecho de que la caligrafía siempre supone ir más allá de lo que ese dibujo quiere significar por debajo. De modo que cuando escribimos jardín, lo importante no es que evocamos ese espacio que puede ser onírico o que puede ser un jardín específico, digamos un jardín japonés o un jardín francés o un bosque, sin ir más lejos, un jardín salvaje. Lo importante, como digo, no es esto, sino el dibujo que hacemos, la forma que conquistamos, mientras nos vamos alejando del concepto que hemos pretendido explicar. Así que ya la idea de jardín pierde fuelle, pierde importancia, y lo que la cobra es la propia representación gráfica de ese concepto. Lo importante es la forma y no tanto el fondo al que alude la forma. Eso, para mí, es la magia de la caligrafía. Y además se produce una segunda relevancia, y es que todo eso se fabrica, si se me permite el verbo, en tiempo real y a veces de manera vertiginosa, sin que parezca, y digo parezca porque de hecho no es así, sin que parezca que no existe un esfuerzo o una habilidad específicos para hacer eso. Que esa forma de dibujar las palabras, que al fin y al cabo es una forma de decir lo que es la caligrafía, el dibujo de la palabra, la grafía de lo que queremos expresar como pensamiento abstracto, esto en arte plástico se conoce como la interiorización de la forma. O sea que cuando yo pienso en jardín y escribo jardín, con todas esas letras en español, J-A-R-D, y con tilde N, mi inquietud no es que la persona que vaya a leer esa palabra piense en un jardín, sino que piense qué bien está escrito jardín, o qué gusto da ver escrito jardín, o qué habilidad o qué capacidad de emocionarme simplemente habiendo escrito jardín ha tenido esta persona que ha escrito jardín. Esa para mí es la magia de la caligrafía. El hecho de que el pensamiento de manera instantánea se convierte en grafía, en dibujo, en gráfico. Y eso además es inteligible. Uno se puede salir bastante de la idea de escribir jardín, pero no lo suficiente como para que la palabra jardín se convierta en indescifrable. Y esa es la magia que tiene para mí la caligrafía. Acotar muchísimo los recursos y sin embargo proponer
una situación emocional mientras se está ejecutando y cuando la misma persona que lo ha ejecutado o la persona que está disfrutando de esa ejecución consiguen satisfacerse de la contemplación o con la contemplación, perdón, de ese proceso.